En Net Radio, la hora es 7 en punto. Primera. Esto es Net Noticias, desde Vancouver, Canadá, para todo el mundo, con los más importantes acontecimientos. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Net Noticias en netradioonline.com. Yo soy Roger Greno, su servidor, en ausencia de Omar García. Son las 7 de la mañana con 1 minuto en Vancouver, Canadá, y vamos a darle paso a los titulares el día de hoy. Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento canadiense se pronuncia por la difícil situación en Venezuela. Gobierno federal de Canadá, mediante un comunicado, dio a conocer su apoyo al ataque militar de Estados Unidos contra Siria. Organizaciones no gubernamentales celebran la decisión del gobierno de los Estados Unidos de no separar a padres e hijos en la frontera. Cuerpo de seguridad del Estado venezolano han dispersado las protestas pacíficas de la ciudadanía con gases lacrimógenos. Damnificados por la avalancha de Mocoa en Colombia, piensan entablar una demanda colectiva contra el gobierno. Autor de tiroteo en el gimnasio del estado de la Florida había sido despedido minutos antes por una de las víctimas. Temporal invernal deja un muerto en Paraguay y estragos en la capital. En estos momentos son las 7 de la mañana con 2 minutos en Vancouver, Canadá. Otras noticias serán ampliadas durante el transcurso de la presente hora. Estás en compañía de Net Radio, la radio creada para ti. ¿Está buscando quién le prepare su declaración de impuestos? Doris Castellanos es la profesional que usted necesita. Contamos con más de 20 años de experiencia en declaración de impuestos personales, de negocios y corporativos y todos los servicios contables que usted o su negocio necesitan. Recuerde a Doris Castellanos. La consigue en el número 6781 de la calle 150 en Surrey, o llámenos al 604-590-0997 para concretar una cita. Gracias, bienvenidos a Net Noticias en netradioonline.com. Son las 7 de la mañana con 5 minutos en Vancouver, Canadá. Y vamos a pasar a las noticias del día de hoy para todos ustedes. Ottawa. El Subcomité de Derechos Humanos y Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes de Canadá recibió en Ottawa a una delegación de venezolanos representados por la Canadian Venezuelan Engagement Foundation, mientras las protestas continúan siendo fuertemente reprimidas en Venezuela. Tras la audiencia, la dependencia parlamentaria se pronunció sobre lo que ocurre en el país sudamericano y estableció las siguientes peticiones dirigidas al Poder Ejecutivo del Gobierno de Venezuela. Liberar inmediatamente todos los presos políticos, celebrar las elecciones que han sido propuestas y permitir la observación internacional para demostrar que los comicios son libres y justos, y dar completo acceso a la ayuda humanitaria y apoyar a los miembros de la sociedad civil que trabajan para aliviar
una humanitaria crisis que se profundiza. A través de un comunicado de prensa, el subcomité explicó que obtuvo el testimonio que confirma que el Poder Ejecutivo de Venezuela intentó evadir la Asamblea Nacional, de socavar la independencia de poderes y de silenciar la disidencia, apresando a los críticos del gobierno. La corrupción, que es omnipresente, ha llevado a la quiebra a este país rico en recursos, acelerando una crisis económica, social y humanitaria que afecta la vida de 30 millones de venezolanos. Es momento de ejercer acciones reales y concretas para garantizar que el orden democrático y constitucional, incluyendo el respeto por la separación de poderes y las libertades fundamentales, sean restaurados en Venezuela. Los venezolanos han sufrido por mucho tiempo, expresó el parlamentario Michel Levitt, presidente del subcomité del Parlamento canadiense. Información veraz y oportuna solo por Net Noticias. Seguimos con las noticias. Ottawa, Canadá. Canadá se puso del lado de su principal aliado y apoyó los ataques de Estados Unidos contra Siria en respuesta al uso de armas químicas contra la población. Así lo dio a conocer el primer ministro Justin Trudeau en un comunicado difundido a los medios de comunicación. Canadá apoya plenamente la intervención limitada y que los Estados Unidos llevó a cabo para debilitar la capacidad del régimen de Assad de perpetrar ataques con armas químicas contra civiles inocentes, incluyendo numerosos niños, señala el comunicado del mandatario canadiense. Trudeau también mostró una línea dura al señalar que el uso de armas químicas por parte del presidente Assad y los crímenes que el régimen sirio ha cometido contra su propio pueblo no pueden pasar desapercibidos. No podemos permitir que estos horribles ataques puedan continuar produciéndose en total impunidad. De igual forma, Justin Trudeau calificó la ofensiva del presidente sirio como un crimen de guerra y lo calificó como inaceptable. Sin embargo, en la última línea, aclara que Canadá seguirá apoyando los esfuerzos diplomáticos para la solución con el conflicto en Siria. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Seguimos ahora con las informaciones en Estados Unidos. Miami. La organización humanitaria Niños en Necesidad de Defensa, por sus siglas en inglés KIND, celebró hoy la decisión del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense de no separar a indocumentados detenidos en la frontera de sus hijos como medida de disuasión. La idea misma de separar a las madres de sus hijos en la frontera es una violación de los valores de Estados Unidos, dijo la presidenta de KIND, Wendy Young. En declaraciones recogidas en un comunicado, Young se mostró complacida que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se haya retractado de esta política tan inhumana en contra de los indocumentados, en su mayoría centroamericanos. En una comparecencia en el Comité de Seguridad Nacional del Senado, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo que el pasado miércoles que transmitió la orden verbal de que no se realice esa separación a excepción de casos en los que la madre o el padre puedan ser un peligro para el menor. A pesar de esta noticia, el grupo defensor de los derechos de los menores dijo que permanecerá vigilante para asegurar que ningún niño sea separado injustamente de sus seres queridos. Poco después de que se filtrara a los medios que el gobierno estaba analizando esta posibilidad, la Asociación Americana de Pediatría, AAP, señaló que los menores indocumentados que son detenidos tras cruzar la frontera nunca deberían ser separados de sus padres. Esto es Net Noticias.
Ahora vamos a dar paso a las informaciones en Venezuela. Caracas. Centenares de guardias nacionales y policías lanzaron este sábado gases lacrimógenos, balas de goma y chorros de agua desde un camión cisterna para dispersar a varios cientos de opositores que bloquearon la principal autopista y una de las avenidas del norte de la capital venezolana en protesta contra el gobierno. Hubo al menos 17 heridos. Por más de 2 horas, los manifestantes, algunos con los rostros cubiertos con telas y máscaras, se enfrentaron con piedras y otros objetos a centenares de policías que les bloquearon el paso cuando intentaban avanzar por la avenida Libertador hacia la Defensoría del Pueblo en el centro de Caracas. Varios inconformes que portaban banderas de Venezuela se desviaron hacia la principal autopista de la capital para tratar de avanzar hacia el centro de la ciudad, pero fueron contenidos por centenares de guardias nacionales que les lanzaron gases lacrimógenos. El dirigente opositor y ex candidato presidencial Enrique Capriles indicó que durante las protestas fueron lanzados algunos gases lacrimógenos a una área cercana a sus oficinas, que están frente a la principal autopista de la ciudad, lo que originó un incendio sofocado posteriormente por los bomberos. Los incidentes del sábado en la capital dejaron al menos 17 heridos, informó el alcalde opositor del municipio capitalino del Chacao, Ramón Muchacho. En varias ciudades del interior del país también se registraron protestas contra el gobierno que dejaron varios heridos y detenidos, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Freddy Guevara. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Vamos a otra información en Sudamérica, en Mocoa. Tras la avalancha ocurrida en Mocoa, ciudad al sur de Colombia, los damnificados y víctimas se hacen muchas preguntas. Una de ellas es que si podrían entablar una demanda colectiva en contra del Estado. La falta de prevención de entes oficiales con los afluentes que pasan por el municipio, especialmente de La Quebrada, Taruca, es uno de los argumentos para calificar esta como una tragedia anunciada. En el albergue del Coliseo Olímpico, líderes de los barrios San Miguel, San Fernando y Los Bosques, afectados por esta avalancha, se han reunido para definir acciones. Para Edwin Arbey Yanasoy, la idea de una acción legal es una opción que puede servir para evitar nuevas tragedias, pero señala que aún tienen asesoría jurídica. Ahora dicen que nos vayamos de los albergues a otras ciudades y que la Oficina de Gestión de Riesgo nos responde, pero esta sería nuevamente para desplazarnos y saber si nos sacan de aquí. Hasta esta plática que nos promovieron o prometieron se puede perder. Eso fue el comentario. También se señala que las comunidades están unidas, pero tienen miedo de alzar la voz por los problemas de orden público que caracterizan a la región. Sabemos que en este país a los líderes nos silencian, por eso no sabemos qué hacer, si denunciar y luego tener un puñado de tierra en la boca o esperar a que nuevas cosas pasen. Esto se agregó. Ahora Edía García, de 67 años, dice que apoyaría la demanda. Necesitamos justicia y que se nos asesore para poder hacer algo muy pronto. Eso fue lo que dijo la señora García. Esto es Net Noticias. Esta noticia es lamentable. El hombre que mató este fin de semana a tiros a 2 gerentes de un gimnasio en el estado de Florida, antes de suicidarse de un disparo, había sido despedido de este centro de ejercicio por conductora laboral violenta, informó la policía el domingo pasado. Abeku Wilson, de 33 años y residente de Miami, fue despedido el sábado como preparador físico del gimnasio Equinox en Coral Gables debido a su conducta laboral violenta y fue escoltado hasta fuera del lugar, señaló el Departamento de Policía de Miami-Dade en un comunicado.
Las autoridades no explicaron en qué consistió la conducta laboral violenta, pero poco después de su despido, Wilson regresó al gimnasio con una pistola, disparó en varias ocasiones contra ambos gerentes y después se suicidó. La policía reveló que los gerentes fueron baleados en forma deliberada y que no se trató de un ataque al azar. Equinox emitió el domingo un comunicado por correo electrónico que indicó que la embargada una profunda tristeza por las muertes de dos de sus empleados. Estos fueron Janine Ackerman, de 35 años, residente de Miami, así como Marius Ortiz, de 42 años y que vivía en Miami Beach. Ackerman era la gerente general del gimnasio y Ortiz era el gerente de acondicionamiento físico. Mark Sarnoff, que había entrenado con Wilson durante 2 años, lo vio en el gimnasio el sábado antes del incidente y advirtió que algo andaba mal. Qué noticias y qué desgracias. La mañana comienza con las más importantes noticias de la región, aquí por Net Radio. Pasamos ahora a Sudamérica, Santiago de Chile. Una persona falleció, 18 resultaron heridas y varias casas se vinieron abajo tras el paso de un fuerte temporal de lluvias en el sur de Paraguay, al tiempo que en zonas de Argentina siguieron causando estragos por las fuertes lluvias e inundaciones. Una mujer de 60 años de edad también falleció al derrumbarse su hogar en Ibáñez Rojas, departamento de Misiones, donde se produjeron los mayores desastres, confirmaron fuentes de la policía de Misiones a la agencia AP. Además de la fallecida, hubo también al menos 18 heridos de diversa gravedad, entre ellos 2 policías y un menor de 10 años, relató a la agencia AP Carlos Báez, suboficial segundo de la Jefatura de Policía de Misiones. En un total de 89 casas resultaron afectadas en la zona de San Javier de Misiones y varias se desplomaron completamente por las fuertes lluvias, entre ellos el edificio de la comisaría del lugar. Hay 26 casas que se vinieron totalmente abajo, hay viviendas destrozadas, árboles caídos, explicó a medios locales Carlos Afara, integrante de San Ignacio, la capital de Misiones. Añadió que llevará varios días para restablecer el contenido o tendido eléctrico. El temporal también afectó durante el fin de semana a la Argentina, especialmente a la ciudad de La Plata, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Las imágenes de televisión y fotos de los medios mostraban imágenes de calles completamente anegadas, con el agua llegando a la altura de las ventanas de los autos. La lluvia cayó de forma interrumpida durante varias horas. Esto es Net Noticias. En estos momentos son las 7 de la mañana con 19 minutos en Vancouver, Canadá. Y ahora vamos a las noticias con nuestros corresponsales. Primeramente se encuentra nuestro compañero y colega Víctor Celada desde San Salvador. A continuación, vamos con las noticias internacionales. Muy buenos días, Omar García. Estas son las principales noticias desde Centroamérica. San José, Costa Rica. Cifra de católicos continúa a la baja en este país centroamericano. Para el cura David Soloano, la transformación de la población católica tica es evidente. Él sostiene que la gente no deja de creer masivamente, sino que vive la religión de una forma un poco diferente. No obstante, también reconoce que el número de fieles en el país tiende a descender. Lo notan los sacerdotes, pero también queda registrado en las investigaciones. Una de ellas es la encuesta de opinión sociopolítica realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica, en la que se evidencia un leve cambio. En la edición de agosto del 2013 de ese estudio se encontró que había un 72.8% de personas católicas, mientras tanto, en marzo de este año se identificó un 69.71%.
En las iglesias históricas y principalmente en la católica, las personas viven, si no del todo marginadas de la dinámica institucional, sí con un estilo que les permite vincularse y desvincularse, dijo Solano. Lo más importante es que el vínculo no es con la institución, sino con la dimensión de lo sagrado. Eso se viene verificando en la disminución de católicos en el territorio costarricense, el cual ronda un punto porcentual por año, añadió el sacerdote. Por otro lado, estudios de varias entidades, llevados a cabo en momentos diferentes y con metodologías distintas, también dan cuenta de la misma tendencia en la población católica tica. Por ejemplo, la encuesta del Barómetro de las Américas detectó una disminución de 8.8 puntos porcentuales durante los 10 años que transcurrieron entre el periodo que va de 2004 a 2014, de 74.47% a 65.69%. A su vez, un reporte publicado en el 2014 por el Pew Research Center, que es una organización estadounidense, registró el paso de un 93% de la población católica en 1970 a 62% en el 2014. Tegucigalpa. Las elecciones internas del opositor Partido Anticorrupción de Honduras, PAC, iniciaron el domingo con un movimiento único encabezado por el presidente del Instituto Político, Salvador Narraya, y pese a la advertencia del Tribunal Supremo Electoral que alega se ha quebrantado la ley, hemos tenido bastante movimiento de votantes. Toda la gente que ha venido aparece en los listados, dijo a la agencia de noticias EFE Vanessa Rodas, secretaria de una de las 6 mesas electorales en Tegucigalpa. Agregó que en la mesa que le asignaron tiene una lista de 500 personas que supone que un número igual podrían tener las 5 restantes. Las elecciones internas del PAC se desarrollaron desde las 7 de la mañana a las 4:30 hora local. En la víspera de los comicios, la diputada Marlene Alvarenga, que era la contendiente que tendría Narraya, anunció que no participaría debido a problemas internos en el PAC que atribuye a su presidente, con quien mantiene una agria confrontación. Narraya espera que voten unas 25.000 personas en unas 160 urnas distribuidas a nivel nacional para escoger autoridades internas del partido, una asamblea nacional y los comités departamental y municipal. Ciudad de Guatemala. El gobierno de Guatemala lamentó el domingo los atentados ocurridos en Egipto con más de 40 fallecidos y reafirmó su condena contra cualquier acto terrorista. Guatemala reafirma su enérgica condena a cualquier acto contrario al respeto de la vida, la convivencia pacífica y los derechos humanos y reitera su compromiso y apoyo en la lucha contra el terrorismo en todas sus formas, dijo el Ejecutivo a través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En la nota, el gobierno expresó además su solidaridad con el pueblo de Egipto y con los familiares de las víctimas y de los heridos, a los que les deseó una pronta recuperación. El primer ataque tuvo lugar contra el templo de San Jorge en la ciudad de Tanta, a 120 kilómetros al norte del Cairo, donde 27 personas perdieron la vida y 77 resultaron heridas, informó la agencia de noticias estatal MENA, que citó un comunicado ministerial. Un segundo atentado se registró poco después contra la Catedral de San Marcos en la ciudad costera de Alejandría, donde al menos 16 personas perecieron y 41 resultaron heridas, de acuerdo con el recuento del Departamento de Sanidad. San Salvador. El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, pidió el domingo a los salvadoreños orar para que la guerra en Siria termine y no continúe cobrando la vida de muchas personas inocentes. La situación de Siria es un tema difícil que preocupa mucho como Iglesia Católica. Por ello, en este tiempo santo invitó a que todos oremos porque sea una guerra que acabe y se ponga fin al sufrimiento de tantas personas, manifestó el jerarca de la Iglesia Católica en una rueda de prensa tras finalizar la misa del Domingo de Ramos. Escobar Alas recordó que el Papa Francisco ha pedido en reiteradas ocasiones que este conflicto termine y no se convierta en una tercera guerra mundial. El pasado martes, día 4, al menos 80 personas, entre ellas niños, murieron en Siria tras un bombardeo aéreo con armas químicas contra la localidad de Jansiung, en la provincia de Idlib, y bajo control de fuerzas rebeldes. El pasado jueves, Estados Unidos respondió al ataque y bombardeó una base militar en Siria como represalia al supuesto uso de armas químicas por parte del gobierno de Bashar al-Assad. Las fuerzas militares estadounidenses lanzaron decenas de misiles de crucero contra la base desde donde creen que se lanzó el ataque químico en la ciudad de Homs del pasado martes, en el que murieron más de 80 personas. Ciudad de Panamá. La CEPAL anunció, Panamá ocupa el primer lugar en fraude fiscal en la región. A casi un 40% asciende la evasión al impuesto de transferencia de bienes, muebles y servicios en Panamá, cifra que ubica hoy el país en el primer lugar de la región. Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL,
A Panamá le siguen República Dominicana con 38.6%, Guatemala 34.2%, El Salvador 33.1%, Costa Rica 33.1%, Ecuador 31.8%, Nicaragua 31.8%, Paraguay 30.9%, Perú 28.3%, Brasil 27.5% y México con 24.3%. Por el contrario, entre los países menos infractores sobresalen Uruguay con 13.3%, Bolivia 17.9%, Argentina 19.8%, Chile 20.3% y Colombia con 20.1%. Ante esa realidad, el documento de la CEPAL promueve la necesidad de fortalecer la presión tributaria con el objetivo de proteger la inversión pública y atender las necesidades de los gastos permanentes, en particular el social. El estudio refiere, además, la particular atención que requiere la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el cual resulta muy bajo con respecto a otros países del mundo, incluso los menos desarrollados. A esta evasión debe agregarse otra clave para América Latina y el Caribe, como el impuesto sobre la renta corporativa, y al valor agregado que sigue siendo alta. En el informe, la CEPAL estimó que solo en 2015 los países de la región perdieron 340.000 millones de dólares, lo que representa el 6.7% del Producto Interno Bruto por la evasiva de estos tres impuestos, informó desde San Salvador para Net Noticias, Víctor Celada. Fíjate que esta semana, en la que ya pues es la Semana Mayor, la Semana Santa, acá en México miles de vacacionistas ya empezaron a salir desde el pasado fin de semana rumbo a los destinos turísticos, en su mayoría las playas tanto del Pacífico como del Golfo de México, bueno, ni se diga ya la península de Yucatán. Turistas además del extranjero también están llegando a nuestro país en esta que es la Semana Mayor, turistas de Canadá, de Estados Unidos y europeos. Así es de que pues las playas mexicanas estarán a un 96-98% en los próximos días ya, ante la llegada de miles de vacacionistas procedentes tanto de los estados de la República Mexicana, en las 32 entidades federativas, como del extranjero. Fíjate, además, habrá un clima extraordinario, de acuerdo al Sistema Meteorológico Nacional. El clima estará entre los 27 y los 29 grados centígrados acá en las playas. La verdad, muy, muy agradable el clima en las playas. Y bueno, nos vamos a la información, mi estimado Roger. Fíjate que el día de hoy, aquí en México, nos amanecemos con la noticia de que por fin se capturó a uno de los exgobernadores prófugos de la justicia. Se trata del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, que fue detenido ayer domingo allá en Italia. Él está acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero. En nuestro país ya la Procuraduría General de la República ha dado una declaración, un comunicado, en donde informa de la detención del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, acusado, como les decía, de delincuencia organizada y lavado de dinero. Él fue detenido en Italia el día de ayer domingo. La Procuraduría General de la República aquí en México indicó que gracias a la colaboración de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, así como la Agencia de Investigación Criminal y autoridades del gobierno de Italia, se logró la ubicación y detención del exmandatario de Tamaulipas en ese país europeo. La detención se logró con motivo de la ficha roja solicitada a la Interpol por contar con una orden de aprehensión librada por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales allá en Tamaulipas por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros, apuntó la PGR. Se espera que en los próximos días Yarrington Rubalcaba sea repatriado a México por la Procuraduría General de la República en coordinación con el gobierno italiano. Por su parte, el actual gobernador de Tamaulipas, por cierto, Francisco García Cabeza de Vaca, quien es de extracción panista, un partido opositor al del priista Rubalcaba, que por cierto, desde el 2012 fue expulsado
de esas filas partidistas. Bueno, pues el actual gobernador de Tamaulipas aplaudió esta detención del exmandatario Yarrington Rubalcaba allá en Florencia, Italia, y desde su cuenta de Twitter el mandatario escribió: mi reconocimiento a la PGR por la detención de Tomás Yarrington, y agregó que confía en que sea aplicada puntualmente la ley. En otra información, Roger, te comparto que, bueno, después de las declaraciones hechas por funcionarios norteamericanos respecto de que sería un peligro para Estados Unidos y México que llegara al poder un candidato de izquierda, esto en clara alusión a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues ayer en la Ciudad de México, en un meeting multitudinario, Andrés Manuel López Obrador encabezó esta firma del Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México, así le llaman a ese acuerdo. Y bueno, en ese meeting político, lo que es la antesala de la contienda por la elección del 2018, en la que estará en juego la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador pidió respeto a los Estados Unidos y dijo que impulsará una economía tripartita en donde la inversión privada detonará el crecimiento económico del país. Reunidos en el Monumento a la Revolución, donde suscribió ese acuerdo político por la unidad, prosperidad y el renacimiento de México, el político tabasqueño pidió al gobierno de Estados Unidos que no intervenga en los comicios del 2018 del pueblo mexicano. Hay que decirlo con toda claridad, dice López Obrador, al señalar que al gobierno de Estados Unidos, México fue respetuoso durante la pasada contienda electoral, y lo mínimo que queremos los mexicanos es lo mismo, es decir, que no intervengan en asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Esta es la información que te tengo el día de hoy desde acá, desde México, mi estimado Roger, en un día en el que, reitero, está iniciando la Semana Mayor de Semana Santa, una fecha muy especial en donde pues miles de seguidores de la Iglesia Católica estarán llevando a cabo desde el día de hoy, y bueno, desde ayer más bien, con Domingo de Ramos y hasta el próximo fin de semana, pues toda esta representación que se realiza a lo largo y ancho del país de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Muy bien, muchísimas gracias, Facundo. A ver si el próximo sábado te llenas de agua en el sábado de Gloria y nos dan la información el próximo lunes. Por supuesto que sí, Roger. Les mando un afectuoso saludo desde acá, desde la República Mexicana. Muy buenos días y feliz inicio de semana. Feliz inicio de programa también allá para todos ustedes en México. Ahora nosotros vamos a hacer una pequeña escala, o una escala técnica, una pausa comercial y regresamos con más noticias. Hola, yo soy Cintia de Pando y estás escuchando Net Radio Online, transmitiendo desde Vancouver, Canadá. ¡Qué bien! La hora del lunch. Y la pregunta de siempre, chicos. ¿A dónde vamos a comer? Ven a Playa Tropical, el mejor restaurante mexicano en New Westminster, en el 334 de la calle 6. Pozole, menudo y lunch special todos los días. Flautas, enchilada de camarón y ceviche de pescado, 10 variedades de tacos, ¡qué rico! Música en vivo viernes y sábado. Prueba la bebida de la casa, nuestra deliciosa Tropicadita. Música, sabor y hospitalidad mexicana. Playa Tropical. Menciona este anuncio y en la compra de tu meal un jarrito gratis. ¿Tienes alguna intolerancia o algún tipo de alergia? ¿Eres vegano o simplemente tienes antojo de algún postre, pero quieres que sea lo más sano posible sin dejar de ser delicioso? En Healthy Treats usamos los productos de la mejor calidad y podemos crear cualquier tipo de antojo que tengas en mente. Búscanos en nuestra página web healthytreatsbc.com o llámanos al teléfono 604-441-8502. Recuerda, en Healthy Treats tenemos algo especialmente para ti. A continuación, vamos con las noticias internacionales. Noticias aquí en RadioOnline.com. Muchas gracias por su
sintonía en Vancouver, Canadá, que está en estos momentos haciendo conexión nuestra colaboradora Marilu Gambini. Buenos días, Marilu, ¿cómo amaneció Perú después de este fin de semana? Buenos días, Roger, muchas gracias por el enlace. Sí, buenos días también a todos nuestros internautas que nos sintonizan diariamente a través de Net Noticias. Y bueno, este fin de semana nosotros siempre pendientes de las noticias y hemos seguido paso a paso el caso de Félix Moreno, quien hoy será recluido en un penal de la ciudad capital. Como recordamos, el caso de Félix Moreno como los primeros a nivel internacional en denunciar todas las irregularidades que venía cometiendo y los casos de corrupción que venía cometiendo este gobernador de esa región Chalaca. Y si bien es cierto, el tema de Odebrecht fue el empujoncito que se le dio para que todo saliera a la luz, pese al silencio cómplice de algunas autoridades del Ejecutivo, del Poder Legislativo, Poder Judicial y también periodistas de diferentes medios de comunicación de circulación nacional. La defensa del gobernador regional que apelará, según manifestó el día de ayer, manifestó hoy en la mañana en una conferencia de prensa, dijo que apelará la decisión de la autoridad judicial porque piensa que los 18 meses de prisión preventiva contra a pesar de que va a ser trasladado hoy a un penal, es un abuso y es una arbitrariedad. Quien se ha quedado como encargado de la gobernación regional del Callao es Walter Mori, que es el vicegobernador. Él reemplazará a Félix Moreno durante el tiempo que el Jurado Nacional de Elecciones decida tenerlo definitivamente en el cargo. Mientras esto sucede en el gobierno regional del Callao por el tema de Félix Moreno, hoy, en horas de la mañana, en breves minutos, se realizará la reconstrucción del asesinato del colega periodista José Yactayo, muerto a manos de un joven estudiante de ingeniería. Las declaraciones que ha brindado este joven no han sido veraces para la policía que viene investigando, pues el hecho de decir que por susto y por desesperación descuartizó al periodista luego que este cayera fulminado por un paro cardíaco ha sido tomada como una burla, pues hay muchas cosas dentro de este cruel asesinato. Extraoficialmente algunos periodistas conocen que José Yactayo venía investigando algunos hechos en torno a dos financieras con capitales chilenos y algunas que otras investigaciones que tenía siempre a bien hacerlo, a pesar de que era un periodista audiovisual. La policía estará atenta ante las declaraciones dadas en un inicio y posteriormente con las que vaya a rendir hoy en la reconstrucción de los hechos. Los detectives de la DINANDRO contrastarán los hechos que describirá el estudiante universitario en la reconstrucción. Será llevada a la vivienda de Pepe Yactayo en un inicio de donde salió y posteriormente a la vivienda donde vivía pues el asesino en su misma casa donde lo habría descuartizado. En el segundo acto que manifiesta pues el asesino, dice de que en su desesperación descuartizó al periodista y lo llevó fuera de la ciudad de Lima, donde dejó sus restos y posteriormente los quemó. Por otro lado, nosotros vamos a seguir investigando hasta el
momento varias autoridades regionales del Perú que están inmersos en estos actos de corrupción, en obras sobrevaloradas que tienen que ver con Odebrecht y la empresa Graña y Montero en Perú. Esto es todo lo que podemos informar, Roger. Muchísimas gracias, Marilu. Espero que todo este tipo de situaciones... Gracias, Marilu. Se había entrecortado casi al final, pero agradecemos mucho tu conexión y participación en el programa de Net Noticias. Esperemos que todo este tipo de situaciones en Perú se restablezcan lo más pronto posible y que vuelva todo a la normalidad. Sí, eso también esperamos nosotros. Gracias por el enlace. Reportó para Net Noticias desde Perú, Marilu Gambini. Muy bien, Marilu, muchas gracias nuevamente. Y ahora nosotros nos vamos a Europa. Está nuestro compañero Álvaro Suárez desde Madrid. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días, buenas tardes por Europa. ¿Cómo amaneció Madrid y toda la gente en España? Roger, muy buenos días desde Madrid. Cordial saludo para usted y para todos los amigos que a esta hora madrugan en la sintonía de Net Noticias. Le cuento, Roger, que Madrid amaneció hoy con una temperatura de 14 grados. Van subiendo las temperaturas. Se prevé una máxima de 24 en el transcurso del día. Y vamos a las noticias. Vamos a Suecia. El pasado viernes, un hombre de origen uzbeco asesinó a 4 personas al arrollarlas con un camión. Pues hoy se ha arrestado a un segundo sospechoso en relación con ese ataque terrorista. Así ha calificado el gobierno de Suecia el fallecimiento de estas 4 personas. La Fiscalía sueca ha informado en un comunicado de esta segunda detención, de la que no se conocen más detalles. Pues hasta el momento solo había una persona detenida, un uzbeco de 39 años, sobre el que pesaba además una orden de expulsión de Suecia desde el pasado mes de febrero. Además, había mostrado en las redes sociales simpatía con el autodenominado Estado Islámico. Pues el sospechoso pidió asilo en Suecia en 2014, tal y como confirmaban fuentes policiales, y se le negó el año pasado. Por eso se le buscaba, aunque no está bajo custodia de la Oficina de Migración. Los 4 fallecidos el pasado viernes en el ataque de este viernes son 2 ciudadanos suecos, un británico y un belga. De los 15 heridos, 10 personas permanecen todavía hospitalizadas y varios de ellos en estado muy grave. La policía sueca mantiene un dispositivo reforzado en los lugares más concurridos de público en todo el país, con la intención de evitar nuevas sorpresas terroristas como la del pasado viernes. Vamos ahora a Italia, Roma. Desde la plaza de San Pedro en el Vaticano, y antes de conocerse el segundo ataque en Egipto, que ha dejado más de 30 personas muertas, el Papa Francisco ha condenado los violentos sucesos en Tanta. Durante la celebración litúrgica de ayer domingo de Ramos, con la que dio inicio a los ritos de Semana Santa, el Papa pidió que el Señor convierta el corazón de las personas que siembran el terror, la violencia y la muerte. Como se recuerda, el Papa viajará a la capital egipcia dentro de 2 semanas en un breve periplo, durante el que se reunirá con el presidente egipcio, el gran imán de Al-Azhar, Ahmed del Tayed, y el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Copta, Teodoro II. Visitará además la Catedral Copta de San Marcos, blanco el pasado diciembre de un atentado reivindicado por el autodenominado Estado Islámico. Y vamos ahora a Noruega. Alarma terrorista también en Noruega. La policía noruega confirmó la madrugada de hoy lunes la explosión de forma controlada de un objeto parecido a una bomba descubierto en un barrio de Oslo, la capital, y que ha detenido a un ciudadano ruso de 17 años como sospechoso. Un coche de policía vio a un hombre comportarse de forma sospechosa y encontró a la vez un objeto que queremos inspeccionar, explicaba el jefe de operativo policial. Aunque no se ha confirmado la presencia de explosivos, las autoridades sí han comunicado que la explosión controlada fue mayor que la del dispositivo utilizado para ello. Noruega había ordenado el pasado viernes que sus agentes en las principales ciudades y en el aeropuerto fuesen armados en contra de la práctica habitual después del atentado en la vecina Estocolmo. Seguimos en España.
Hay conmoción en España por el fallecimiento de la exministra de Defensa, Carme Chacón. La exministra socialista ha sido hallada muerta ayer domingo a los 46 años de edad en su domicilio de Madrid, según confirmaron las fuentes policiales. La dirigente socialista padecía una cardiopatía congénita. Carme Chacón fue la primera mujer en ocupar la cartera de Hacienda y lo hizo en el gobierno de José Luis Zapatero, presidente socialista y saliente al que ha reemplazado el actual Mariano Rajoy. El servicio de emergencias del 112 de Madrid recibió un aviso hacia las 19:30 horas ayer domingo de una amiga de la exministra, y al lugar de su residencia acudieron agentes de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y confirmaron que encontraron a la exministra fallecida en su domicilio. Y fuentes policiales han indicado que el fallecimiento de Chacón, que llevaba varias horas muerta cuando fue encontrada, y que posiblemente pueda responder a causas naturales su deceso. El hijo de la exministra se encontraba ayer domingo con su exmarido, el señor Miguel Barroso. Hoy todos los partidos políticos, los dirigentes lamentan, y el gobierno lamentan el deceso de la exministra de 46 años, quien gozaba de gran estima en todo el país a nivel político y privado por el ejercicio de su carrera política en el Ministerio de Hacienda inicialmente y luego en el Ministerio de Defensa. Seguimos en España. La legendaria banda terrorista ETA, que cumple 60 años de actividad delincuencial, ha optado en el último mes por entregar información acerca de su rendición definitiva. La gran mayoría de sus altos dirigentes se encuentran tras las rejas. Sin embargo, voceros de esta banda han expresado que ETA tiene la intención definitiva de rendirse. De hecho, han entregado o ubicado 8 lugares en la frontera con Francia, España-Francia, donde han depositado al menos 120 armas de fuego, 3 toneladas de explosivos y miles de detonadores y munición. Pues los voceros de ETA han expresado que esta es una muestra de la rendición definitiva de la banda y pretenden que el gobierno de España y de Francia tenga alguna benevolencia con esta decisión unilateral de la banda. Sin embargo, los gobiernos de España y de Francia han dicho que no, que aún hay menos 300 actos terroristas y homicidios pendientes de solución y miembros fugitivos de ETA que tienen pendientes con la justicia y que están fugitivos. También la publicación de un medio escrito hoy en España dice que ETA está mintiendo y que son muchas más las armas que tiene que entregar y no solamente estas 120, porque hay mucho más armamento, munición y explosivos en otros lugares escondidos y no las está entregando en este momento, dando según ellos muestras de rendición cuando no es cierto. Estas son las informaciones que presentamos hoy desde Europa. Para Net Noticias desde Madrid informó Álvaro Suárez. Muchísimas gracias por la información, Álvaro. Un saludo muy cordial allá en Madrid, España. En estos instantes son las 7 de la mañana con 50 minutos en Vancouver, Canadá. Nosotros regresamos después de esta pausa comercial. Estás escuchando Net Radio Online. ¿Le preocupa la caída de su cabello? ¿Ya no brilla y luce como antes? No se preocupe más. Sistemas de tratamiento Monet tiene la solución. Clínicamente comprobado. Recupera el crecimiento y restaure su cabello en solo 90 días usando Monet. Gima Chater los atenderá con el profesionalismo que ustedes se merecen. Informes y ventas al teléfono 604-317-4970. 604-317-4970. Monet. ¡Qué bien! La hora del lunch. Y la pregunta de siempre, chicos.
¿A dónde vamos a comer? Ven a Playa Tropical, el mejor restaurante mexicano en New Westminster, en el 334 de la calle 6. Pozole, menudo y lunch special todos los días. Flautas, enchilada de camarón y ceviche de pescado, 10 variedades de tacos, ¡qué rico! Música en vivo viernes y sábado. Prueba la bebida de la casa, nuestra deliciosa Tropicadita. Música, sabor y hospitalidad mexicana. Playa Tropical. Menciona este anuncio y en la compra de tu mío un jarrito gratis. ¿Está buscando quién le prepare su declaración de impuestos? Doris Castellanos es la profesional que usted necesita. Contamos con más de 20 años de experiencia en declaración de impuestos personales, de negocios y corporativos y todos los servicios contables que usted o su negocio necesitan. Recuerde a Doris Castellanos. La consigue en el número 6781 de la calle 150 en Surrey, o llámenos al 604-590-0997 para concretar una cita. Regresamos a Net Noticias en netradioonline.com. Son las 7 de la mañana con 52 minutos en Vancouver, British Columbia, Canadá. Y no nos vamos a ir, señores, pero tenemos que presentar también los deportes. Los deportes también son noticia. Regresamos ahora a la actualidad deportiva nacional e internacional. ¿Qué les parece si vamos a empezar con las Chivas Rayadas del Guadalajara? Resulta ser de que el sábado pasado yo personalmente estaba viendo el partido entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y el equipo de los Camoteros de Puebla. Estaban jugando en el estadio OmniLife y Carlos Fierro le dio el triunfo a las Chivas y es figura de la jornada 13 en el fútbol mexicano. El campeón mundial sub-17 en el 2011 redondeó un partidazo ante el Puebla y se puso muy vivo, o sea, se puso listo, como dicen, y aprovechó un error del portero Cristian Campestrini para concretar la remontada. También desde Argentina hasta Alemania, este error de Campestrini le ha dado la vuelta al mundo. La jugada que culminó con gol de Carlos Fierro y la victoria de Chivas sobre el Puebla ha acaparado los titulares deportivos alrededor del planeta. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, para ustedes que no vieron el partido, tenemos, por ejemplo, las imágenes en vivo de lo que sucedió de ese partido en la cuenta de Twitter, @NetDeportesRD. Ahí pueden ver lo que sucedió. El portero de Puebla recibe la pelota y el jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Carlos Fierro, se pasa hacia la línea de gol porque con la velocidad no podía pararse junto al portero, entonces pues se paró completamente en la línea de gol, iba caminando tranquilamente y el portero que tenía la pelota la pone en juego, la pone en el pasto para dar el despeje. El jugador de Chivas, que nunca se pensó que iba a suceder, rápidamente hizo el arrancón, le ganó el balón, hizo que el portero gateara como bebé para tratar de desviarlo y resulta ser de que este aprovecha y anota el gol, y esto sucedió cuando faltaban ya segundos para terminar el partido. Es más, ya estaban en el minuto 93, que ya se estaba acabando de hecho el árbitro ya tenía el silbato en la boca para finalizar con el despeje del portero, pero el portero se durmió. Ese fue el error de la jornada en el fútbol mexicano. Y bueno, esto es como un tipo de blooper. Ustedes pueden ver la acción si se meten a la cuenta de Twitter, @NetDeportesRD. Y pónganle like. Queremos ver quiénes son las personas que le ponen like a nuestros videos también. Esta es la parte fundamental de lo que sucedió el fin de semana en el fútbol mexicano de la primera división. Ahora vamos a pasar a otra información. Siguiendo con el fútbol de México, a partir del día de hoy, Óscar el Conejo Pérez
el portero del equipo de los Tuzos del Pachuca, es el jugador más veterano en la historia de la Liga Mexicana de Fútbol, imponiendo un nuevo récord. Óscar Conejo Pérez debutó con el equipo de la selección de México en el Mundial del 2010 en Sudáfrica. Había estado anteriormente en el 2006, pero sin embargo este portero, que ha sido una sensación en el fútbol mexicano de primera división, ha hecho las cosas muy bien, sigue activo todavía, y el Conejo Pérez ya tiene un nuevo récord. Es un portero que seguramente muchos lo conocen, y los que no lo conocen, pues vean los videos ahí en una página de internet, busquen Óscar Conejo Pérez. No es muy alto que digamos, está un poquito más bajo que el portero Jorge Campos, pero da unos brincos de conejo increíbles y espectaculares. Tiene una estirada excelente y todavía se mantiene en forma. Qué bueno por el Conejo Pérez, que ya está rompe récords en el fútbol mexicano. Estados Unidos, México y Canadá anunciarán el día de hoy su candidatura conjunta para el Mundial del 2026. Las tres federaciones presentarán sumamente un formato en Nueva York esta tarde, con la intención para realizar el primer mundial con triple sede. La Federación de Fútbol de los Estados Unidos, United Soccer, o la Federación Mexicana, dieron a conocer también este lunes que habrá un anuncio histórico junto con la Asociación Canadiense de Fútbol. Aunque no se ha dicho oficialmente el motivo de este anuncio, se espera que se presente oficialmente la candidatura conjunta a esta Copa Mundial del 2026, en la cual por primera vez en la historia habrá 3 países sedes. La conferencia de prensa se llevará a cabo en la ciudad de Nueva York, en el One World Trade Center, y la sede de la Copa Mundial se decidirá en mayo de 2020, pero la mayor dificultad que la que enfrentarían los 3 países es asegurar el libre ingreso y transporte de los aficionados y los medios de comunicación. Hay que recordar que Canadá es uno de los países más grandes del mundo por su anchura de este a oeste, costa a costa. Estados Unidos también lo tiene. México no tiene tanto problema, pero sí la seguridad será muy importante destacar. Así es que vamos a esperar ese anuncio el día de hoy. A partir de las 2 de la tarde, tiempo de Nueva York, será este comunicado. Pasando ahora al fútbol de España, el equipo del Atlético de Madrid le ahogó la fiesta al Real Madrid. Real Madrid ganaba el sábado su clásico 1-0 y a los 2-3 minutos el Atlético de Madrid le empató 1-1, y con eso el Atlético de Madrid, que de hecho necesitaba ganar el partido para acercarse más al Real Madrid en la tabla clasificatoria, con este empate no se conformaron y lamentablemente pues todo terminó en empate. Más lamentable fue la derrota sorpresiva del equipo del Barcelona por marcador de 2-0 ese mismo sábado. Así es que sigue la presión para el Fútbol Club Barcelona, que se está alejando del equipo del Real Madrid por solamente 3 puntos. También los que se están alejando son los jugadores del equipo del Granada y de su club. Resulta ser de que Guillermo Ochoa, el portero mexicano y fuera estrella también del conjunto mexicano en el pasado Mundial de Brasil 2014, pues dio un paso más, pero hacia el descenso. ¿Por qué? Porque el Granada perdió contra el Valencia y con esta derrota el equipo del Granada se está hundiendo más y creo que va a tener muy pocas posibilidades de salvarse del descenso. Vamos a esperar lo que pasa. Si llega a suceder, seguramente Guillermo Ochoa estará regresando al fútbol mexicano, pero no como fracasado, por contrato. Hablando del hockey sobre hielo de la NHL, ya terminó la temporada regular. El día de ayer los Petroleros de Edmonton vencieron a los Canucks de Vancouver por marcador de 5-2. En el primer periodo, Edmonton se adelantó por 1-0. En el segundo periodo anotaron 2 goles más para poner el partido 3-0. Y después los Canucks de Vancouver en el segundo periodo anotaron el descuento para el 3-1. En el tercer periodo se puso la cosa más difícil porque Edmonton sacó 2 goles y el equipo de Vancouver anotó 1 para el marcador final: Edmonton 5, Vancouver 2.
Hablando también de las semifinales o playoffs en el hockey sobre hielo de la NHL, Chicago estará jugando contra Nashville, Minnesota contra San Luis, Anaheim contra Calgary Flames, San José contra Edmonton, los Rangers de Nueva York contra Montreal, Boston contra Ottawa, esa serie no me la quiero perder, Washington contra Toronto y el equipo de Columbus Blue Jackets estará jugando contra los Pingüinos de Pittsburgh. En la Liga Mexicana de Béisbol, el equipo de los Diablos Rojos de México cayó ante el equipo de Aguascalientes por marcador de 3-2. Durango ganó a Monterrey, a los Sultanes, 3-2. El equipo de Yucatán derrotó a Campeche por marcador de 2-1. El equipo de Saltillo derrotó 11-8 a Tijuana. Puebla derrotó 9-3 al Oaxaca. El equipo de León ganó 11-6 al Veracruz. El equipo de Unión Algodón Laguna derrotó 5-2 a Monclova. Y Quintana Roo derrotó a los de Tabasco por marcador de 3-1. Eso en el béisbol de la Liga Mexicana. También hablando del béisbol de Grandes Ligas, que ya inició la temporada, el día de ayer solamente quiero resaltar la victoria del equipo de los Dodgers de Los Ángeles contra los Rockies de Colorado por marcador de 10-6. El partido estaba 10-4. La gente se empezó a salir del estadio allá en Denver, Colorado, y algunos regresaron porque el equipo estaba tratando de regresar, pero pues con un marcador amplio de 10-4. Se agregaron 2 carreras en la parte baja del 9º inning para que de esa manera el equipo de los Dodgers de Los Ángeles los derrotara por 10-6. El día de hoy los Dodgers de Los Ángeles estarán jugando en la ciudad de Chicago. El partido será a las 5 de la tarde, tiempo del Pacífico. Pasando al golf, el español Sergio García ganó el Masters 2017 en un hoyo de desempate contra el inglés Justin Rose. El Masters es una de las disciplinas del golf más importantes de los Estados Unidos, así como el Masters de Augusta allá en Atlanta. Pasando nuevamente al béisbol de Grandes Ligas, parecemos aquí como acordeón, el mexicano Marco Estrada sufrió su primera derrota del año al caer el equipo de Toronto Blue Jays en Tampa Bay por marcador de 7-2. Russell Westbrook de Oklahoma estableció ayer un nuevo récord al llegar a 42 encuentros con triple y dobles en la temporada contra el equipo de los Nuggets de Denver del básquetbol profesional de los Estados Unidos, la NBA. Y bueno, pues con esta información ha terminado el mundo deportivo, el mundo de los deportes, el mundo de las noticias en Net Deportes y netradioonline.com. Y bueno, son en esos momentos pasaditas las 8 de la mañana con 4 minutos en Vancouver, Canadá. Yo soy Roger Reynolds en ausencia de Omar García. Muchas gracias, los invitamos a escucharnos el día de mañana a la misma hora y por la misma frecuencia en netradioonline.com. Que tengan todos buenos días desde Vancouver, Canadá.